Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Veritate. Esta vez tenemos un invitado bastante especial porque seguro muchos lo conocen por su canal de YouTube y en general por sus publicaciones y exposiciones que hay en Internet. Estamos aquí con el profesor doctor Agustín Echevarría y le pido de frente a usted mejor que usted mismo se presente para yo no a lo mejor quitarle algo o olvidarme de algún detalle importante. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí en este podcast. Y bueno, a ver, brevemente, yo soy catedrático de filosofía, de metafísica en concreto, en la Universidad de Navarra, donde trabajo ya hace, bueno, varios años, casi 20 años que llevo aquí, primero como doctorando y luego, bueno, pues ya contratado. Y me dedico fundamentalmente a esto, a investigar y a dar clases sobre temas de teología filosófica, o teología natural se le llama a veces. Bueno, pues, y también, bueno, concretamente he hecho muchas investigaciones sobre Leibniz, sobre Santo Tomás de Aquino y diversas cuestiones que tienen que ver con estos temas de la teología filosófica, fundamentalmente del problema del mal, ¿no? La compatibilidad o incompatibilidad entre la existencia de Dios y la existencia del mal. Y bueno, en los últimos años me he dedicado más a otros atributos divinos de lo que se llama actualmente el teísmo clásico, como la simplicidad, la eternidad, y también contrastando esto con las discusiones contemporáneas que se dan sobre estos temas en el ámbito de la tradición de la filosofía analítica, que es donde actualmente más se discuten estas cuestiones, ¿no? Así que, bueno, esa es la presentación general. Sí, también, como comentabas, tengo un canal de YouTube que lo tengo lamentablemente un poquito abandonado hace un tiempo, pero es un canal que se llama Teología Filosófica, en el que yo, bueno, tengo mucho material ahí que comparto, bueno, que compartía al menos, ya Dios mediante volveré a compartir más material, pero bueno, si lo quieren buscar, allí está Teología Filosófica en YouTube. Y bueno, también tengo, sí, publicaciones, sobre todo he publicado muchos artículos. Tengo un libro publicado sobre el problema del mal en Leibniz, que es parte de mi tesis doctoral, está publicado ya hace muchos años, bueno, 13 años en concreto. Pero últimamente publico sobre todo artículos, ¿no? Eventualmente, en poco tiempo, si Dios quiere, publicaré algún libro también sobre los temas que estoy trabajando últimamente. ¿Mm? Así que nada, pues eso es todo. ¿Mm? Sí, muchas gracias. Sí, muy interesante todo. Y esta sesión particularmente vamos a estilo de comentario, justamente tratar el artículo, la cuestión 3 de la primera parte de la Suma Teológica, que es justamente sobre la simplicidad divina, ¿no? Que si no me equivoco es el primer atributo que Santo Tomás trata pues extensamente, ¿no? Inmediatamente después de las pruebas de la existencia de Dios. Eh, entonces yo voy a compartir el texto para poder seguirlo, digamos, a la par. em, pero le dejo al profesor Agustín que él simplemente hable libremente por un tiempo y al final le daré unas preguntas que tengo preparadas. Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias por la presentación. A ver, sí, efectivamente la cuestión 3 de la suma teológica es una cuestión sumamente clave para entender, bueno, el proyecto que tiene aquí Santo Tomás y que desarrolla de una teología, sobre todo una teología fundamentalmente filosófica en las primeras 26 cuestiones de la suma, ¿no? Podríamos decir que todo lo que venga después, todo lo que viene después de la cuestión 3 está de alguna manera ya anticipado o incoado de alguna forma en esta cuestión, porque aquí al tratar de la simplicidad divina aparecen una serie de principios metafísicos bueno, y consideraciones que luego van a ser de gran importancia para entender el resto de los atributos divinos. Entonces, para empezar diría que el proemio de la cuestión 3 es muy importante porque ahí Santo Tomás
después de haber tratado justamente en la cuestión 2 sobre la existencia de Dios, ¿no? Nos dice cómo hay que proceder para conocer la esencia divina o la naturaleza de Dios, ¿no? Y allí aparece un párrafo que es muy famoso, que es muy conocido, porque es donde Santo Tomás presenta su teología apofática o su teología negativa. Hay muchos autores que han puesto el acento en la importancia que tiene en Santo Tomás la teología negativa, es decir, proceder por negación o por remoción, ¿no? Para conocer la naturaleza o la esencia divina, más por lo que no es que por lo que es, o en primer lugar por lo que no es, para luego entender qué es, ¿no? Entonces, yo no quiero extenderme mucho sobre este asunto, que daría para largo, explicar cuál es el papel o el rol de la teología negativa en Santo Tomás, pero sí que decir que la simplicidad divina, que es el primer atributo que efectivamente trata Santo Tomás en la cuestión 3 o en la Suma Teológica, en esta cuestión 3, eh, podríamos decir que es el primero y el más fundamental de los atributos negativos, ¿no? Es decir, hay algunos atributos que eh, nosotros podemos justamente atribuir a Dios y que tienen como significado únicamente una negación. ¿Mm? Por ejemplo, la infinitud, ¿no? Por ejemplo, la inmutabilidad, ¿no? Por ejemplo, la eternidad, si la entendemos como atemporalidad o como ausencia de temporalidad, ¿no? Bueno, entonces todos estos atributos se fundan en última instancia en el atributo de la simplicidad. Es porque Dios es simple, ahora vamos a ver qué significa esto de que Dios es simple, es porque Dios es simple, es decir, porque no es compuesto, por lo que podemos afirmar a continuación que Dios no tiene ninguna limitación, por lo tanto es infinito, lo que se trata en algunas cuestiones más adelante, por lo que podemos decir que Dios es inmutable, ¿sí? Es decir, que no puede cambiar, no puede adquirir o perder ningún tipo de determinación o de actualidad, precisamente porque no está compuesto. Es porque es simple que Dios no puede estar en el tiempo, porque al ser inmutable no puede tener una sucesión temporal como tienen las cosas temporales cambian precisamente porque son mudables, porque son mutables, ¿no? Entonces, si uno va viendo, y luego la unicidad, por ejemplo, que aparece en la cuestión 11, el hecho de que Dios sea uno solo y no pueda haber otro individuo con la misma naturaleza que Dios, eso también se funda en la simplicidad divina. Entonces, lo que se trata aquí en la cuestión 3 resulta clave para muchos otros atributos divinos que después Santo Tomás va a desarrollar en otras cuestiones de la suma, ¿no? Entonces, en ese sentido es arquitectónico, ¿no? La cuestión 3 es una pieza clave para todo lo que venga después en la suma o gran parte de las cosas que vienen después en la suma, pero no solo por esta razón, es decir, no solo porque la simplicidad funda otros atributos divinos posteriores, sino también porque aquí aparecen, como decía antes, algunos principios metafísicos de gran relevancia. En concreto, vamos a ver que en el artículo 4 de la cuestión 3 se trata sobre la cuestión del ser y la esencia y cómo en Dios no hay composición de ser y esencia. Y este es un asunto central porque no solamente va a servir para mostrar que en Dios no hay composición, ¿no? De ningún tipo, ¿no? Sino que también va a servir después para tratar la cuestión del nombre propio de Dios. Es decir, en la cuestión 13, cuando se habla de los nombres divinos y se habla de cuál es el nombre más propio de Dios, por lo tanto estamos hablando ya de atributos afirmativos, no de atributos negativos. Es decir, que estamos hablando de lo que podemos, de cómo podemos nombrar a Dios. Allí también, bueno, una de las razones fundamentales por las que se puede decir que el nombre propio de Dios es el que es, que Dios es su mismo ser o es el mismo ser subsistente, es precisamente porque en él no hay composición de ser y esencia, sino que su ser y su esencia se identifican. Y este asunto de la identidad en Dios entre ser y esencia aparece aquí en la cuestión 3, en el artículo 4 en concreto, ¿no? Entonces, bueno, simplemente con esto quería dar un panorama de la importancia que tiene la cuestión 3 dentro de la suma teológica, ¿no? No sé si quieres que me extienda también o diga algo sobre el tema de la simplicidad divina en general, porque bueno, puede ser relevante y si no, vamos directamente a comentar el texto artículo por artículo.
Yo creo que pasamos a los artículos para, digamos, ejemplificar todo lo que de lo que habla usted Ah, ahorita en general. muy bien, muy bien. Entonces vamos directamente a los artículos, ¿no? Entonces, el artículo número uno trata sobre si Dios es o no es cuerpo. Yo voy a buscar aquí, si no te molesta, yo lo voy a leer, voy a leer la versión en latín que tengo aquí en el Corpus Thomisticum por delante. Eh, en realidad, sí, la cuestión es si Dios es cuerpo, ¿no? Si Dios es cuerpo. ¿Eh? Y Santo Tomás presenta, si vamos al cuerpo del artículo, porque si, no, si nos metemos con las objeciones, podemos irnos al infinito y no queremos, ¿no? Si vamos al cuerpo del artículo, ¿no? Vamos a ver que allí Santo Tomás presenta básicamente tres argumentos, ¿no? Tres argumentos. ¿Mm? Entonces, el primer argumento, por resumir un poco, lo que viene a decir es que ningún cuerpo mueve si no es movido, ¿no? Sí, básicamente, tener un cuerpo es tener un principio de pasividad para Santo Tomás, ¿no? Esto evidentemente viene de Aristóteles, ¿no? Pero todo lo corpóreo eh, tiene un principio del movimiento fuera de sí, ¿no? Tener un cuerpo es precisamente tener la capacidad de ser movido, ¿no? Y por eso es que eh, digamos, tener un cuerpo implica pasividad, ¿no? Implica tener tener potencia pasiva respecto de cualquier tipo de cambio, porque precisamente el cuerpo, se tiene cuerpo si se tiene materia, vamos a ver esto en la cuestión 2, ¿no? Eh, implica la posibilidad de cambiar respecto de algún género de los géneros que hay en el ente, ¿no? Respecto del lugar, respecto de la cualidad, respecto de la cantidad, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente lo que viene a decir Santo Tomás en el primer argumento es que, dado que ningún cuerpo mueve si no es movido, y en la cuestión 2 se ha mostrado que Dios es el primer motor inmóvil, ¿no? Esta es la primera vía que aparece en la cuestión 2, artículo 3. Entonces, Dios no puede tener cuerpo porque no podría ser entonces el primer motor inmóvil. Esto es una cosa interesante porque aquí vamos a ver cómo en todos los argumentos que Santo Tomás utiliza en cada uno de estos artículos, él siempre toma como punto de partida el punto de llegada de las vías, de las famosas cinco vías, ¿no? Entonces aquí, si Dios es acto puro y por lo tanto es primer motor, entonces no puede tener ningún principio de pasividad, por lo tanto no puede ser movido por otro, por lo tanto no puede tener cuerpo, ¿no? Ese es el primer argumento. ¿Mm? El segundo argumento es parecido, no es exactamente lo mismo, pero es muy similar, ¿no? Básicamente lo que viene a decir es que si Dios es acto puro o es ente en acto y no tiene nada de potencia, entonces no puede tener cuerpo porque el cuerpo es principio de división, ¿no? El cuerpo es continuo, dice Santo Tomás, y lo continuo está en potencia de ser dividido, ¿no? Entonces, si el cuerpo es principio de división o de divisibilidad, ¿no? Bueno, pues es un principio potencial, y si Dios es acto puro, no puede tener este principio, ¿no? Y el tercer argumento que utiliza viene sobre todo fundamentado en la cuarta vía. En la cuarta vía, Santo Tomás había probado que Dios es el ser sumamente perfecto o sumamente noble entre los entes, ¿no? Que tiene la bondad, la verdad, la entidad por esencia y no por participación, y por lo tanto es máximamente perfecto, ¿no? Ahora, lo que dice Santo Tomás es, ningún cuerpo es sumamente perfecto porque a lo corpóreo, al cuerpo como tal, hay que añadirle alguna otra perfección para que sea otra cosa que cuerpo, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuerpos vivos y cuerpos no vivos, ¿no? Entonces, el cuerpo no es vivo por ser cuerpo, sino por otra perfección sobreañadida. Por lo tanto, la corporeidad no es principio de perfección, sino que está en potencia para recibir otro tipo de perfecciones, otro tipo de noblezas, dice allí, ¿no? Por lo tanto, si Dios es sumamente noble, sumamente perfecto, no puede ser un cuerpo, ¿no? No puede ser un cuerpo. Bueno, esto es en resumen, básicamente, la argumentación que utiliza Santo Tomás en el artículo 1 de la cuestión 3, ¿no? No sé si sobre esto ¿tienes algún comentario que hacer, alguna duda, alguna pregunta? Si no, seguimos directamente al siguiente Creo que seguimos artículo. porque estoy seguro que para cuando hablemos de ciencia, existencia, va a Ah, ser ahí más, bueno, muy bien, muy bien. claro, Pues más seguimos denso. adelante.
seguimos adelante, ¿no? Entonces, em, bien, el siguiente artículo trata sobre la composición. Bueno, entonces, una cosa importante, perdón, porque esto sí que me parece importante para entender lo que está queriendo hacer aquí Santo Tomás en la cuestión 3, ¿no? Todos los artículos de la cuestión 3 se ordenan a lo que va a suceder en el artículo 7. En el artículo 7, que es donde se prueba o se demuestra la simplicidad divina, Santo Tomás va a utilizar básicamente dos argumentos, ya lo vamos a ver, ¿no? Un argumento que podríamos llamar inductivo porque hace una enumeración de todos los tipos de composición que puede haber y dice, Dios no está compuesto de ninguno de estos tipos de composición, es decir, no está compuesto ni de materia y forma, ni de esencia y ser, ni de sustancia y accidente, ni de género y diferencia, ¿no? Y por lo tanto, como esos son todos los tipos posibles de composición, pues entonces Dios no está es absolutamente simple, ¿no? Y luego, en ese mismo artículo 7, da otros cuatro argumentos más que yo llamo deductivos porque ya no proceden por esa inducción o por esa enumeración de tipos de composición, sino que procede por un análisis de lo que significa estar compuesto, ¿no? Y lo que implica estar compuesto, ¿no? Pero bueno, entonces todos los primeros artículos, es decir, del 1 al 6 de la cuestión 3, lo que van a hacer es ir mostrando cómo Dios no está compuesto de ninguna manera. Lo primero es, bueno, Dios no tiene cuerpo, de ahí se sigue que no tiene composición física, ¿no? Pero tampoco tiene ningún otro tipo de composición que podríamos llamar metafísica, ¿no? Y en el artículo 2, concretamente, él descarta que Dios esté compuesto de materia y forma. ¿Mm? Y para esto también da tres argumentos, ¿no? Bueno, materia, ustedes saben, la doctrina ilemórfica de Aristóteles, todos los entes naturales o físicos están compuestos de dos coprincipios, un principio potencial que es la materia, un principio actual que es la forma. La materia es principio de individuación y la forma es principio de especificidad, hace que la cosa tenga el modo de ser que tiene, ¿no? Bueno, entonces básicamente él utiliza tres argumentos para decir que Dios no puede estar compuesto de materia y forma. El primero de ellos procede a partir de la primera vía, ¿no? Si Dios es acto puro y la materia justamente es principio potencial, la materia es el principio en virtud del cual la cosa puede cambiar, puede devenir, puede transformarse y en virtud de la cual la cosa puede recibir una forma determinada, ¿no? Una materia puede recibir la forma de perro o la forma de cadáver, supongamos, si es que hay una forma de cadáver, ¿no? Pero entonces la misma materia está en potencia respecto de estas dos formas, ¿no? Ahora, entonces, todo lo compuesto de materia y forma, entonces tiene un principio potencial que es la materia. Si Dios es acto puro, no hay manera de que en Dios haya materia, ¿no? Bueno, ese es el primer argumento para mostrar que en Dios no hay composición de materia y forma. El segundo argumento, básicamente, lo que dice, procede a partir de la cuarta vía. Acuérdense que la cuarta vía, Santo Tomás prueba que Dios es bueno y perfecto por esencia. Si Dios es bueno y perfecto por esencia, entonces en él no puede haber composición de materia y forma, porque las cosas compuestas de materia y forma tienen su perfección en virtud de la forma, no en virtud de la materia. Es decir, tienen su bondad, dice, y su perfección, su carácter apetecible en última instancia, en virtud de la forma, que es lo que les da el modo de ser, ¿no? Por lo tanto, lo que tiene composición de materia y forma no es bueno por sí, es bueno por participación, porque la bondad viene de la forma y no de la materia. No quiere decir que esto, que la materia sea mala y cosas por el estilo, ¿no? La materia es ente y en la medida en que es ente tiene cierta bondad, pero la bondad le viene fundamentalmente de estar unida a una forma, porque la materia nunca está sin forma, ¿no? Bueno, entonces si Dios es bueno por esencia, no puede estar compuesto de materia y forma porque eso eh, implicaría bueno, pues eso, imperfección. Y el tercer argumento que utiliza allí Santo Tomás es a partir de la segunda vía. En la segunda vía prueba que Dios es la primera causa agente o la primera causa eficiente. Pero hay un principio metafísico que dice que todo agente obra en virtud de la forma. Es decir, es la forma el principio de las operaciones de un ente, ¿no? Una cosa obra del modo que obra porque tiene el tipo de forma que tiene, ¿no? El perro ladra porque tiene forma de perro, vamos a decir así, ¿no? Entonces, si la forma es el principio de operación, ¿no? Pero Dios es el agente máximo y el agente perfecto, tiene que ser, por así decir, pura forma, no puede tener nada de materia, porque la materia lo que hace de alguna manera es limitar
¿no? La perfección de la gente, es decir, hace que la gente no obre de modo perfecto. De hecho, la materia es principio de imperfección en el obrar. Si uno no hace lo que querría hacer o no ejecuta una obra perfecta, es precisamente porque la materia lo impide, ¿no? Bueno, muy bien, entonces si Dios es el agente máximo, la primera causa eficiente, tiene que ser pura forma y por lo tanto no puede tener materia. Con esto se cierra el artículo, bueno, la argumentación del artículo 2, ¿no? Entonces, si te parece, pasamos al artículo 3. El artículo 3, Santo Tomás intenta mostrar que en Dios no hay composición de sujeto y naturaleza o de sujeto y esencia, ¿no? Es decir, que en Dios es lo mismo ser quien es, vamos a decir así, o ser el sujeto que es, y ser Dios, ¿no? Dios es su misma deidad o Dios es su mismo modo de ser, es su misma esencia, ¿no? Eh, bueno, esto es importante porque en las cosas que nosotros conocemos en el mundo físico hay una distinción. Una cosa es ser perro y otra cosa es ser este perro, ¿no? O una cosa es ser hombre y otra cosa es ser Sócrates, ¿no? Como el ejemplo que pone allí Santo Tomás. Entonces, en las cosas corpóreas hay, bueno, en las cosas corpóreas, por lo menos las que nosotros, tal como nosotros las conocemos, ¿no? Se da esa composición de sujeto y naturaleza. No es lo mismo ser este sujeto, este hoc aliquid, esta cosa, que ser el tipo de cosa que se es, ¿no? Bueno, aquí Santo Tomás simplemente va a reducir esto a lo que sucedió en el artículo anterior, porque lo que va a decir es, si en las cosas corpóreas hay composición entre sujeto y naturaleza, es precisamente porque en ellas hay una composición de forma y materia, ¿no? Porque la misma forma específicamente puede ser recibida en distinta materia, es que no es lo mismo ser este sujeto que ser el tipo de sujeto que se es. Sócrates, no es lo mismo ser Sócrates que ser hombre, porque en Sócrates la humanidad está recibida en esta materia concreta. No es lo mismo ser perro que ser sultán o Bobby, porque en concreto la perreidad o la forma de ser perro está recibida en una materia distinta en cada uno de estos sujetos, ¿no? Entonces, si en Dios no hay composición de materia y forma, entonces en Él tampoco hay composición de sujeto y naturaleza, sino que Él es su misma forma, ¿no? Sucede algo análogo a lo que sucede para Santo Tomás con los ángeles, que cada uno de los ángeles agota su especie, agota su naturaleza, o se identifica de alguna manera con su propia forma de modo tal que no puede haber otro individuo con la misma forma, ¿no? Gabriel es la gabrieleidad, Rafael es la rafaeleidad, y así, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con Dios. Dios es su misma deidad, ¿no? O Dios es la misma naturaleza divina. No puede haber otro individuo que tenga la misma naturaleza porque no hay un principio potencial, la materia, en el cual esa forma pueda ser recibido y por lo tanto multiplicarse, ¿no? Bueno, esto es resumido, de alguna manera, lo que propone Santo Tomás en la cuestión, perdón, en el artículo 3 de la cuestión 3. ¿Eh? Bueno, muy bien, entonces ahora sí que llegamos al punto quizá metafísicamente más importante que se trata en la cuestión 3, que es la cuestión de que Santo Tomás, bueno, en el artículo 4 sostiene que Dios no solamente es su misma esencia, ¿no? En él no hay distinción entre el sujeto y la naturaleza, entre esta realidad concreta y qué es, ¿no? Sino que en él tampoco hay distinción entre ser y esencias. Dios es su mismo ser, ¿no? Dios es su mismo ser. ¿Mm? Y para esto Santo Tomás utiliza tres argumentos también, ¿no? Hasta ahora vamos todo bastante bastante estructurado, porque Santo Tomás para cada cosa utiliza tres argumentos, ¿no? Para cada tesis utiliza tres argumentos. Bien, entonces fijémonos, utiliza tres argumentos para mostrar que en Dios no hay distinción entre ser y esencia o que Dios es su mismo ser, ¿no? Lo primero que dice es que todo lo que hay en un sujeto concreto, ¿no? Y no se identifica con su esencia, ¿m? Es causado o bien por los principios internos, ¿no? De esa cosa, o bien es causado por un agente externo, ¿no? Y pone un ejemplo como el calor, ¿no? No es de la esencia del agua, sino que es causado por el fuego, ¿no? Entonces, claro, si el agua está caliente, o una de dos, o es porque por esencia es caliente, cosa que no es el caso, o bien porque la recibe el calor de fuera, ¿no? Bueno, entonces
de nuevo, ¿no? Si hay una determinación en un sujeto que no se identifica con la esencia y no surge de los principios de la esencia, tiene que ser causado por otro, ¿no? Pienso, por ejemplo, no sé, Sócrates es hombre, ¿no? Y hay algunas propiedades de Sócrates, como el ser risible o sociable, que son causados por los principios de su esencia, ¿no? Es porque es hombre que es sociable, risible y demás, ¿no? Eh, entonces, la risibilidad o la sociabilidad no son lo que Sócrates es, pero son algo que se deriva de los principios de su esencia. Pero si Sócrates, bueno, por ejemplo, tiene alta temperatura, ¿no? Como diría, pues entonces eso ha sido causado por un agente externo, ¿no? Ha venido un virus o lo que sea, y por eso le ha subido la fiebre, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, si todo lo que hay en una cosa y no es su esencia es causado, ¿no? Si en Dios el ser fuera distinto de la esencia, entonces o bien sería causado por los principios intrínsecos, lo cual es absurdo porque nada puede darse el ser a sí mismo si no lo tiene, ¿no? O bien es causado por otro, pero Dios no puede ser causado por otro porque se ha mostrado en la segunda vía que Dios es la primera causa eficiente. Por lo tanto, si en Dios hubiera una distinción entre ser y esencia, Dios sería causado. Esa sería toda la cuestión, ¿no? Por lo tanto, si Dios no es causado, en él no puede haber una distinción entre el ser y la esencia, sino que su ser y su esencia se identifican, ¿no? Este es el primer argumento. ¿Mm? El segundo argumento es todavía más tomista, si se quiere, porque apela a la noción del ser como acto, ¿no? Esta idea de que el ser mismo es un tipo de acto. Y es más, es el acto de todos los actos o la perfección de todas las perfecciones. Este es uno de los textos clave o clásicos que se suelen citar para explicar esta tesis central en el tomismo, ¿eh? Que el ser es un acto o es el acto de todos los actos y perfección de todas las perfecciones. Entonces, efectivamente, dice Santo Tomás, el ser es acto respecto de cualquier otra perfección que hay en la cosa. Por lo tanto, si en la cosa, la esencia, si en una cosa la esencia es distinta del ser, es porque la esencia es un principio potencial en el cual el ser es recibido. La esencia se comporta como potencia respecto del ser, ¿no? Y entonces esa cosa está compuesta de potencia y acto, porque el ser es potencia y la esencia es potencia y el ser es acto en ella, ¿no? Entonces, como en Dios no hay nada potencial, porque es acto puro, es primer motor inmóvil y por lo tanto acto puro, como se ha mostrado en la primera vía, entonces en él no puede haber ningún tipo de composición acto potencial y por lo tanto no puede haber una composición de ser y esencia, sino que tiene que haber una identidad entre su ser y su esencia. ¿Mm? Bueno, este es el segundo argumento y el tercer argumento es un argumento de la participación. ¿Eh? Básicamente lo que dice es, si algo tiene ser, pero no es ser, entonces se siente por participación. ¿Mm? Ahora, si Dios es su misma esencia, entonces no tiene el ser, sino que Dios es su mismo ser, ¿no? Esto parece un trabalenguas, pero en realidad es muy sencillo de entender, ¿no? En cualquier cosa que hay ser, pero no es solo ser, ¿no? Pues un perro, un caballo, un hombre tienen ser, pero no son ser, entonces son ente por participación, tienen el ser recibido según un modo determinado, al modo del perro, al modo del caballo, al modo de hombre o lo que fuera, ¿no? Entonces, en Dios, Dios que es ser por esencia, como se ha mostrado, digamos, en la cuarta vía, entonces no tiene el ser por participación, por lo tanto no lo tiene recibido en algo distinto del ser, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, básicamente, esos son los tres argumentos que utiliza Santo Tomás en este artículo que ya digo, no solamente es central en la cuestión 3 sino que es central en toda la suma de teología y diría en toda la teología y la metafísica de Santo Tomás. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces, luego está el artículo 5, que, bueno, uno podría decir, ¿por qué este artículo está aquí? ¿No? Porque allí de lo que se trata es de que en Dios no está en un género, ¿no? Es decir, o Dios no se sitúa en un género determinado. Básicamente, lo que quiere mostrar allí es que en Dios no hay composición entre género y diferencia, ¿no? La composición entre género y diferencia no es una composición metafísica. Entonces aquí hay una especie de desviación respecto de lo que se venía explicando, porque hasta aquí Santo Tomás ha tratado composiciones que son reales, ¿no? Composiciones metafísicas que se dan en la realidad, ¿no? La composición entre materia y forma, la composición de sujeto y naturaleza,
la composición de esencia y ser. Mientras que la composición de género y diferencia es una composición que solamente se da en la mente, es una composición lógica que nosotros hacemos cuando entendemos la naturaleza universal de las cosas, somos capaces de establecer una diferencia entre nociones o conceptos más universales y nociones o conceptos menos universales, establecemos la relación entre lo más universal y lo menos universal a través de distintas diferencias específicas. Entonces decimos, bueno, el concepto de animal es el concepto de un viviente sensitivo, ¿no? Para obtener el concepto menos universal de hombre tenemos que añadir una diferencia específica, ¿no? Que es la racionalidad. Entonces decimos, un viviente sensitivo racional es un hombre, ¿no? Es un animal racional. Entonces al concepto de animal le añadimos la diferencia racional y obtenemos una especie que es hombre, ¿no? Bueno, entonces lo que está mostrando, quiere mostrar aquí Santo Tomás es que en Dios no puede haber una composición de este tipo, porque el género siempre está en potencia respecto de la diferencia específica. Tiene que recibir la diferencia específica de fuera, ¿no? Las diferencias no están contenidas actualmente en el género, sino que hay que añadirlas para obtener la especie, y por lo tanto, en Dios, que es acto puro, tampoco puede haber esta composición de género y diferencia, y por lo tanto a Dios no lo podemos situar en un género, ¿no? Bueno, se podría profundizar más en esta cuestión, pero yo creo que como es un tema más lógico que metafísico, conviene quizá pasar a lo siguiente, que es la cuestión, el artículo 6, ¿no? Entonces, en el artículo 6 de la cuestión 3 es donde Santo Tomás explica cómo en Dios no hay composición, no hay accidentes, digamos. La cuestión es que en Dios no hay accidentes, pero si no hay accidentes, no hay composición de sustancia y accidentes, ¿no? Esto es lo que interesa, mostrar cómo en Dios no hay ningún tipo de composición y por lo tanto no hay composición tampoco de sustancia y accidentes. Y para aquí Santo Tomás también utiliza tres argumentos. Uno es muy sencillo y es que todo lo que tiene accidentes está en potencia respecto de esos accidentes, ¿no? La sustancia o el sujeto, ¿no? Es principio potencial respecto de los accidentes. Pero como Dios es acto puro, ya se ha visto, entonces en él tampoco puede haber accidentes, que en este caso actualizarían su sustancia, ¿no? Bueno, y el segundo argumento, como ya se ha visto antes, Dios es su mismo ser, pero solamente puede haber accidentes en aquellas cosas que no sean su propio ser, ¿no? Porque aquello que es puro ser, no se le puede añadir ninguna otra actualidad. ¿Mm? Es decir, esto es importante porque aquí lo que muestra es que la composición de esencia y ser está en la base de cualquier otra composición, ¿no? De hecho, yo creo que Santo Tomás solamente necesitaría el artículo 4, lo que pasa es que, bueno, él quiere dar más argumentos, pero solamente con el artículo 4 él ya probaría que Dios es absolutamente simple, porque si algo no tiene composición de esencia y ser, no tiene composición de ningún otro tipo. Toda otra composición, la de materia y forma, la de sujeto y naturaleza, la de esencia y ser, perdón, sustancia y accidente, toda otra composición se funda o proviene de la composición de esencia y ser, porque el ser es recibido en una esencia, entonces, y es recibido de un modo limitado, entonces se produce también la distinción entre la sustancia de la cosa y los accidentes de la cosa. Y si el ser es recibido en una forma concreta que depende de la materia, entonces se da también la composición de materia y forma, ¿no? Entonces toda otra composición se funda en la composición de materia, de esencia y ser, ¿no? Si en Dios no hay composición de esencia y ser, no habrá composición de sustancia y accidente, y tampoco habrá composición de sujeto y naturaleza, ni de materia y forma, ni todo lo demás, ¿no? Bueno, en fin, no me quiero extender mucho más. Entonces, después de haber hecho todo este recorrido entre el artículo 1 y el artículo 6 por los distintos tipos de composición, entonces llega el artículo 7, que es el núcleo y la conclusión final de todo lo que se quiere decir en la cuestión 3, y es que Dios es efectivamente absolutamente simple. Dios carece de todo tipo de composición, ¿no? No tiene composición ni física, ni metafísica, ni lógica, etcétera, 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 ¿no? Y en el artículo 7, Santo Tomás da básicamente cinco argumentos, ¿no? El primer argumento es simplemente la conclusión de todos los artículos anteriores, ¿no? Lo que se quiere mostrar es que si Dios no está compuesto
Si Dios no es cuerpo, no está compuesto de materia y forma, no está compuesto de sujeto y naturaleza, no está compuesto de esencia y ser, no está compuesto de género y diferencia, y no está compuesto de sustancia y accidentes, dado que estas son todas las composiciones posibles que una cosa puede tener, y Dios no tiene ninguna de estas, entonces Dios no está compuesto de ningún modo y por lo tanto es absolutamente simple, ¿no? Esto es lo que yo llamo argumento inductivo, ¿no? Y es el primero que pone Santo Tomás en el artículo 7 de la cuestión 3. Pero luego él ofrece 4 argumentos más, que yo llamo argumentos deductivos, para mostrar que en Dios no puede haber ningún tipo de composición, ¿no? El primero de ellos, el primero de los inductivos, segundo en el artículo, es una cuestión muy sencilla, y esto es en general el argumento que utilizan todos los teístas clásicos, es decir, todos los autores que sostienen una visión, una concepción de Dios similar a la de Santo Tomás, de San Agustín en adelante, por nombrar San Anselmo, San Buenaventura, etc. Todos ellos utilizan este argumento, y es el argumento que se basa en la idea de que todo lo que es compuesto es dependiente, ¿no? O sea, todo lo que es compuesto depende para ser de aquellos elementos o de aquellos principios de los que está compuesto. Pero Dios no puede depender de ningún principio o de ningún elemento previo a él, porque Dios es precisamente el primer ente y la causa primera y el ser perfectísimo, etcétera, etcétera, como se ha mostrado en las vías, ¿no? Por lo tanto, si Dios no puede ser, no puede depender de ningún otro principio, de ninguna otra cosa para ser, en él no puede haber composición tampoco de ningún tipo. ¿Mm? Bueno, este sería el primer argumento deductivo, el segundo en el orden de los que aparecen en el artículo 7. El siguiente argumento es una profundización del anterior, pero que ya se basa directamente en la noción de causa y especialmente en la noción de causa eficiente. Entonces, lo que va a decir es que todo lo que es compuesto no solamente es dependiente, sino que además es causado, tiene una causa eficiente. ¿Mm? Dice Santo Tomás, todo lo compuesto tiene causa, pues las cosas que son diversas no se unifican en algo uno a no ser por virtud de una causa que las unifique. Ahora bien, Dios no tiene causa, como se ha mostrado más arriba, pues es la causa primera eficiente, como se muestra en la segunda vía, ¿no? Entonces, básicamente, todo lo compuesto no solamente es dependiente, sino que además requiere, para unirse, para componerse, de una causa eficiente. Dios no tiene causa eficiente porque es la primera causa eficiente. Por lo tanto, ahí ya está el argumento. ¿Eh? Bueno, el tercer argumento deductivo, el cuarto en el orden del artículo 7, se basa directamente en las nociones de acto y potencia, y bueno, pues estaba ya de alguna forma contenido o estaba implícito en muchas de las cosas que se dijeron en los artículos anteriores, ¿no? Simplemente aquí se explicita esta idea de que todo lo que es compuesto está compuesto de acto y potencia. Es decir, en todo lo que hay composición hay algo que oficia como acto y hay algo que oficia como potencia. ¿Mm? Porque dice Santo Tomás, o bien una de las partes es acto respecto de la otra, o bien todas las partes están en potencia con respecto al todo. Dice Santo Tomás. Entonces, por lo tanto, si en Dios no puede haber composición de acto y potencia porque Él es puro acto, entonces en Él no puede haber composición de ningún tipo, precisamente porque toda composición es una composición de acto y potencia. Bien, y el último argumento, quizás es un poquito más complicado y más largo que el resto de los argumentos, pero nos sirve también para explicitar algo que es importante en relación con la doctrina de la simplicidad divina, porque la doctrina de la simplicidad divina se puede formular de dos maneras distintas, ¿no? De una manera con lo que se llama la tesis de la no composición, y otra que es la tesis de la identidad, de la absoluta identidad, ¿no? La tesis de la no composición es sencillamente que precisamente Dios es simple en la medida en que no está compuesto de ninguna manera. La tesis de la identidad lo que viene a decir es que Dios es idéntico con todo lo que hay en él, ¿no? San Agustín lo formula diciendo, todo lo que hay en Dios es Dios. Entonces, son dos caras de la misma moneda, o una tesis es el corolario de la otra, o es la contrapartida de la otra. Si en Dios no hay ninguna composición, es precisamente porque en él todo lo que hay es idéntico con lo que él es.
Y esta es la idea que se subraya, sobre todo en este último argumento, ¿no? Dice Santo Tomás, todo lo que es compuesto, en todo lo que es compuesto hay algo que no conviene, ¿no? Mejor dicho, lo estoy diciendo mal, ¿no? Todo lo que es compuesto es algo que no conviene con alguna de las partes. Es decir, en todo lo que es compuesto, el todo es distinto de las partes y por lo tanto el todo no se identifica completamente con todo lo que hay en él, ¿no? Eh, Santo Tomás pone algún ejemplo, ¿no? Dice, ninguna de las partes del hombre es hombre, por eso el hombre es compuesto, ¿no? Y cuando tenemos, bueno, el hombre es un todo heterogéneo, pero en los todos homogéneos, por ejemplo, el agua, la piedra o lo que sea, ¿no? Incluso ahí tampoco hay una identidad total entre el todo y las partes, porque en esos todos homogéneos cada parte no es idéntica al todo, ¿no? Es decir, aunque cada parte del agua es agua, ¿no? No toda el agua son 2 litros de agua, ¿no? Sino que si tenemos 2 litros de agua, la parte no son 2 litros, ¿no? ¿Se entiende, no? Por eso concluye Santo Tomás, en todo lo compuesto hay algo que no es el compuesto mismo, ¿no? Pero claro, Dios es su misma esencia y Dios es su mismo ser, por lo tanto, en Él no puede haber nada que no sea idéntico con Él mismo, ¿no? Por lo tanto, Dios no puede estar compuesto de ninguna de las maneras. Bueno, esto último quizá ha sido un poquito confuso, pero bueno, básicamente estos son los argumentos que utiliza Santo Tomás en la cuestión 3 para mostrar que en Dios no hay ningún tipo de composición y que Dios es idéntico básicamente con todo lo que hay en él y en última instancia que Dios es su mismo ser, ¿no? Está explícitamente dicho en el artículo 4, pero básicamente si Dios es su mismo ser, ya de ahí se sigue inmediatamente que en él no puede haber ningún tipo de composición. Y de hecho, en otros lugares, por ejemplo, tengo aquí un texto de potencia, de potencia cuestión 7, artículo 1, donde Santo Tomás también demuestra la simplicidad divina y lo hace directamente a partir de la idea de que Dios es puro ser o que es su mismo ser, y a partir de allí deduce todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, hay que ver también, según el contexto de la obra en la que estemos tratando, Santo Tomás no siempre utiliza exactamente los mismos argumentos para una misma tesis. Entonces, en la Suma Teológica, él mm, decide hacerlo de manera un poco más propedéutica, de manera un poco más inductiva, bueno, procediendo por teología negativa, Dios no es cuerpo, Dios no está compuesto así, Dios no está compuesto así, etcétera, 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 para llegar a la conclusión. Pero si vamos a otros textos y otras obras, como por ejemplo esta que mencionaba del de potencia, cuestión 7, artículo 1, allí Santo Tomás es más directo, ¿no? Directamente lo que intenta mostrar es que en Dios es ser por esencia, y si es ser por esencia, en él no hay composición de acto y potencia, y por lo tanto no hay ningún tipo de composición. Procede de manera inversa, ¿no? A como lo hace en la Suma Teológica, y habría que ver también cómo lo hace en la Suma contra Gentiles, cómo lo hace en otras obras donde también trata esta misma cuestión, pero no siempre Santo Tomás procede de la misma forma, ¿no? La Suma Teológica en este sentido es la más conocida y en ese sentido paradigmática y por eso conviene conocer bien cómo plantea la cuestión allí, porque además también cuando se critica a veces la doctrina de la simplicidad divina de Santo Tomás, se utiliza, por ejemplo, como lo hace Alvin Plantinga y otros autores, ellos utilizan la formulación de la cuestión 3, ¿no? Bueno, nada, sin más. No sé, entonces, Leonardo, si con esto ya podemos dar por terminada la exposición de la cuestión 3 y pasar a preguntas o Sí, lo que porque tú creo quieras. que hay un artículo más, pero es más apéndice, ¿no? O... Ah, sí, perdón, perdón. No, no, Este, está bien, sí, porque yo también lo observé y me di cuenta que era más como un apéndice y no, sí, no, sí, sí, no. sí, sí, sí. Eh, sí, perdón. La cuestión otro, sí, es un corolario de lo anterior. Lo que pasa es que, claro, yo en general este asunto cuando lo trato en clase lo trato en otro lugar, pero por eso se me pasó. ¿Eh? Es la cuestión de que es un corolario de la doctrina de la simplicidad divina. Si Dios es absolutamente simple, no solamente no está compuesto él, sino que además no puede entrar en composición con ninguna otra cosa. Es decir,
Porque si él entrara en composición con... básicamente esto lo que significa es que Dios es absolutamente trascendente y que no puede formar parte de un todo, ¿no? No hay un todo en el cual estén Dios con las otras cosas, ¿no? Porque eso llevaría, bueno, como mínimo a lo que se llama hoy un panenteísmo, ¿no? Es decir, que Dios y el mundo formarían un todo, ¿no? Y eso atentaría contra la trascendencia de Dios y sobre todo contra la aseidad, porque Dios dependería de otras cosas para formar ese todo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente él lo que critica allí es esa idea que en su época estaba representada por algunos autores que sostenían que Dios era el alma del mundo, ¿no? Eh, que Dios era el alma del mundo, ¿no? Y por lo tanto Dios entraba en composición con el mundo como siendo una especie de forma sustancial del mundo o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que esto es un poco accidental respecto de todo lo anterior, pero bueno, es interesante. Si se quiere se puede también discutir esta cuestión o tratar esta cuestión. Pero bueno, como yo creo que he hablado mucho, por eso quizá conviene pasar a dudas, preguntas o cualquier Sí, tipo de muchas cosa. gracias, de todas formas. Sí, yo tenía al principio una pregunta que ya usted ha respondido a medias, pero igual para recalcarla menos tangencialmente quería preguntarla. De que pues Sí. Tomás efectivamente presenta muchas composiciones que Dios no tiene. Entonces, pero ya desde hace bastante tiempo la mayoría de tomistas ha identificado que la fundamental es la de composición, esencia y ser, ¿no? El que no se da en Sí, Dios. Yo sí. recuerdo que yo estoy investigando mucho del suarismo y en el siglo XX los suaristas discutían de que para Santo Tomás simplemente esa distinción no es la fundamental, sino es una más entre muchas que no se da en Dios, ¿no? Entonces, Sí. quería preguntar, pero como digo, ya lo he respondido parcialmente, ¿no? ¿Por qué es tan fundamental más que otras? ¿Es simplemente porque las otras derivan de ella? Sí, sí, justamente. Es precisamente porque si el ser, tal como lo entiende Santo Tomás, es el acto de todos los actos, la perfección de todas las perfecciones, cualquier otra actualidad, ¿no? La actualidad de la forma, la actualidad de los accidentes, etcétera, ¿no? Cualquier otra actualidad depende de la actualidad del ser. Y por lo tanto también cualquier otra composición acto-potencial, ¿no? O sea, depende de la composición de esencia y ser, ¿no? Eh, yo creo que eso, un poco lo había dicho ya, pero sí, el fundamento metafísico de cualquier composición es la composición de esencia y ser, porque el acto del ser está recibido de un modo determinado, es que se produce, por un lado, ese desdoblamiento entre el sujeto y lo que hay en él, ¿no? Por eso también, esto es importante, por eso también en los ángeles, que son criaturas, hay accidentes, ¿no? Es decir, aquí hay un tema que a veces se discute en el tomismo porque parece que en Santo Tomás en algunos casos dijera que el ángel se identifica, es su propia esencia, ¿no? Que hay una identidad entre el sujeto y la esencia en el ángel, y en otros lados parece que dijera que no, porque en el ángel, además de la forma, de la esencia, están los accidentes que no son la esencia, ¿no? Eh, entonces, parece que en algunos sitios dijera que en el ángel el sujeto y la naturaleza son exactamente lo mismo, y en otros lados parece decir que no, que el sujeto y la naturaleza no son lo mismo, porque en el ángel, además de la forma, están los accidentes, y por lo tanto, bueno, en fin, yo creo que los textos que parecen difícilmente conciliables son conciliables. Habría que ver exactamente cómo formula las cosas en un sitio o en otro. Yo creo que no hay contradicción entre lo que dice Santo Tomás, por ejemplo, en De Ente Essentia, donde parece decir que, ¿no? que el ángel, la sustancia espiritual es su esencia, ¿no? Y creo que es en las Quod Libetales donde dice lo contrario, ¿no? Eh, pero bueno, en última instancia, si hay algo que es permanente en toda la obra de Santo Tomás, es que si un sujeto no se identifica con sus accidentes, es precisamente porque tiene el ser por participación, ¿no? Si Sócrates no es su blancura, es porque Sócrates no es su ser, ¿no? Este ejemplo lo utiliza en la Suma contra Gentiles cuando explica la composición de esencia y ser. Dice, bueno, pues eh, si Sócrates es blanco, pero ¿por qué Sócrates no es su blancura? Porque en él la esencia y el ser se distinguen y por lo tanto no todo lo que hay en él es lo que él es, ¿no? Y por lo tanto también, por ejemplo, este tipo de cosas hay que encontrarlas en la obra de Santo Tomás, pero están con mucha frecuencia.
¿no? Entonces, básicamente, la composición de sustancia y accidente está fundada, es un efecto formal, diríamos, de la recepción del acto de ser en una esencia. Y lo mismo sucede, como decía hace un rato, con la distinción entre materia y forma, la composición de materia y forma, ¿no? Una forma eh, se puede multiplicar en muchos sujetos porque es un tipo de forma imperfecta que requiere la materia para hacer, ¿no? Esto también está bien, el de entes de Sentia también está bien explicado en otros lugares, donde Santo Tomás dice es la forma de suyo no requiere materia, ¿no? La forma en cuanto forma puede existir sin materia. Si hay algunas formas que existen en materia es porque están más alejadas del primer principio, es decir, porque tienen el ser recibido de un modo menos perfecto. Entonces es la recepción, el modo en que el ser está recibido en esa forma, lo que hace que esa forma, porque tiene un ser menos perfecto, su forma requiere de la materia para subsistir y por eso la perreidad no puede subsistir por sí, sino que puede subsistir solamente recibida en distintos sujetos, en distinta materia y por lo tanto multiplicada en distintos sujetos, ¿no? Entonces, de nuevo, ahí también se ve cómo es la composición de esencia y ser la que funda la composición de materia y forma, ¿no? Porque el ser está recibido de un modo menos perfecto, entonces la forma requiere una materia, ¿no? Entonces, claro, composición de materia y forma, por lo tanto, de sujeto y naturaleza, composición de sustancia y accidente, todas ellas dependen de la composición de esencia y ser. Por lo tanto, si en Dios no hay composición de esencia y ser, no hay ninguna de las otras, ¿no? Entonces no es una composición más al lado de las otras, sino que es, desde el punto de vista metafísico, más fundamental. Claro. Y bueno, brevemente para pasar a lo que me han preguntado un amigo que es más sobre, digamos, teología revelada, también sería interesante escuchar su opinión. Pero brevemente, ¿por qué Santo Tomás, digamos, postula esta distinción que es, digamos, lo más paradigmático de su pensamiento, ¿no? De esencia y ser? ¿Por qué no se queda en el, digamos, en el plano un poco más puramente aristotélico, ¿no? Y simplemente dice, bueno, Dios es forma pura y el resto son composiciones de materia y forma. ¿Qué es lo que a él le falta? Por qué quiere ir un paso más allá, ¿no? En esa trascendencia. Bueno, a ver, hay muchas razones, yo creo, pero eh, hay muchas razones por las cuales, y muchos caminos por los cuales Santo Tomás llega a la conclusión de que en todo lo que no es Dios, es decir, en todo lo que tiene el ser recibido de Dios, pero no es Dios, y por lo tanto tiene el ser por participación, tiene que haber una composición que no sea que no sea sencillamente la de materia y forma, una composición acto potencial que no sea la de materia y forma, ¿no? Una de ellas, pero no es la única, una de ellas es establecer una distinción ontológica radical entre las sustancias inmateriales y Dios. Porque en el planteamiento aristotélico, si uno lo sigue, bueno, tal cual lo formula el propio Aristóteles, parece que si bien hay un acto puro, que es supremo, por así decirlo, es el primer motor inmóvil por encima de otros motores inferiores, ¿no? Parece que hay una cadena de motores inmóviles, pero bueno, hay uno que es el supremo, ¿no? Eh, si nosotros consideramos que esos motores intermedios, y de hecho, bueno, los filósofos que, digamos, y teólogos que reflexionaron en contrapunto con la revelación judeocristiana, ¿no? Identificaron estos motores intermedios con las sustancias angélicas, o sustancias separadas, puramente inmateriales, angélicas, etcétera, etcétera. Eh, claro, Aristóteles no tenía una noción de la absoluta trascendencia de Dios que viene de la mano con la idea de la creatio ex nihilo, es decir, si Dios crea de la nada y todo lo que no es Dios recibe por completo su perfección y su ser de Dios, entonces hay una distancia ontológica radical e infinita entre Dios y todo lo demás, ¿no? Y por lo tanto tendrá que haber también algún tipo de composición, por lo que decíamos antes, que todo lo causado es compuesto, Dios es el único que no es causado, el único que no es compuesto de ninguna de las maneras, ¿no?
Entonces, claro, en la época de Santo Tomás, muchos autores intentaban poner un tipo de composición en las sustancias inmateriales eh, y hablaban de, bueno, una materia espiritual, ¿no? Entonces, Avicebrón, y en esto lo seguía, por ejemplo, eh, San Buenaventura, aparentemente, ¿no? Eh, bueno, dicen, bueno, está bien, Dios y las sustancias inmateriales no son lo mismo, porque Dios es absolutamente simple y estas sustancias tienen algún tipo de composición. No tienen la composición de materia y forma tal como nosotros la conocemos, la materia del mundo físico, la materia física propiamente, pero tienen otro tipo de materia, una materia espiritual, ¿no? Que no se sabe bien qué es, ¿no? Es decir, es difícil. Entonces es como, de alguna manera, duplicar el problema, ¿no? O patear el problema hacia arriba. Es decir, bueno, habrá otro tipo de composición, entonces habrá también algún tipo de materia y cosas por el estilo. Entonces Santo Tomás se oponía a esto justamente, ¿no? Entonces lo que él quiere decir es, las sustancias inmateriales son simples respecto de la composición materia y forma, pero no son absolutamente simples porque tienen otro tipo de composición. ¿Y qué composición tienen? Pues la composición de esencia y ser. Entonces él formula esto también en parte siguiendo a Avicena, ¿no? Avicena también tenía la idea de que todo lo que no es Dios no tiene el ser por sí, tiene el ser de manera contingente, cosas por el estilo. Entonces hay una distinción entre id quod est y quo est, ¿no? Lo que es y aquello en virtud de lo que es o por lo que es. Esa expresión quod est y quo est eh, está en San Alberto Magno, que en esto lo toma también de Avicena, que es maestro de Santo Tomás, etc., ¿no? Y luego también en Boecio encontramos también algo parecido, ¿no? El quoest y el quodest, ¿no? Entonces, bueno, Santo Tomás tiene varias fuentes, su maestro San Alberto, Boecio, en fin, y otros autores por los cuales él llega a la conclusión de que tiene que haber otro tipo de composición metafísica, sobre todo para salvar este problema, ¿no? Es decir, que si hay otras sustancias que sean pura forma, ¿cómo no son acto puro? Y no son acto puro porque no son su ser, tienen el ser recibido, tienen el ser por participación. Y luego está la importancia que hay en Santo Tomás de la doctrina de la participación, ¿no? Porque él, sobre todo si uno ve bueno, está en toda su obra, pero él explicita esta cuestión en el De Substantis Separatis, ¿no? Es un opúsculo ya de madurez, donde él explica que la doctrina de la participación y la doctrina del acto y la potencia son lo mismo, y que por eso Aristóteles y Platón estaban de acuerdo en cómo concebían la naturaleza de las sustancias separadas. Probablemente no estaban de acuerdo, pero Santo Tomás siempre, en este sentido, Conciliador. claro, concilia la metafísica de Platón con la de Aristóteles de esta forma. Dice, bueno, tanto Aristóteles como Platón pensaban que las sustancias separadas tenían composición. Aristóteles pensaba que tenían composición de acto y potencia porque solo hay un acto purísimo que es el acto puro que es Dios, y por lo tanto todo lo demás tiene que tener algún tipo de composición. Y para Platón, todo lo que no es el bien en sí, el bien absoluto, recibe su ser por participación del bien, ¿no? Y por lo tanto, las sustancias separadas no tienen ser por esencia, sino que tienen ser por participación. Santo Tomás concilia estas dos cosas y entonces lo que va a decir es la composición de ser y esencia es aquella que explica precisamente cómo las sustancias separadas tienen el ser recibido por participación. Entonces, bueno, ya digo, hay otras formas de mostrar cómo Santo Tomás llega a esto, pero esta es una bastante Está plausible. bien. Perfecto, perfecto. Y ahora le queríamos preguntar una pregunta de un amigo mío que también lo conoce usted también porque estudia en Barcelona, en la Abat Oliva, que se llama Mateu, y Ajá. me pregunta que sería muy interesante preguntarle a usted cómo compatibilizar las pasiones de Cristo o en general las de Dios que se le suelen atribuir como amor, misericordia, ira, con la simplicidad divina. Vale, muy bien. ¿Cómo compatibilizar las pasiones? Bueno, eso está explicado también en la suma, pero más adelante, ¿no? Entonces,
para Santo Tomás hay una diferencia entre estas tres, ¿no? O sea, el amor, la misericordia y la ira, ¿no? La ira se atribuye a Dios en un sentido metafórico, porque, bueno, si bien en la Sagrada Escritura aparece mucho esto y demás, para Santo Tomás, bueno, hay que distinguir. Cuando hacemos afirmaciones sobre Dios, hay algunas que las hacemos en un sentido propio y otras que las hacemos en un sentido metafórico, ¿no? Cuando las hacemos en sentido propio, o mejor dicho, vamos a empezar al revés. ¿Cuándo son en sentido metafórico? Cuando, según el modo de significar y según la realidad significada, un nombre no se puede atribuir a Dios, eh, bueno, según estos dos aspectos, ¿no? Todo, por ejemplo, si yo digo Dios es león o roca o cosas por el estilo, ¿no? El nombre o la palabra león o roca o cosas por el estilo eh, contiene en sí una limitación, porque un león es esencialmente un viviente sensitivo que tiene estas características, etcétera, etcétera. O una roca es esencialmente una sustancia corpórea, etcétera, etcétera. Si las atribuimos a Dios, las atribuimos metafóricamente por una semejanza de proporción, dice Santo Tomás, ¿no? ¿Cuál es esa semejanza de proporción? Pues decimos, bueno, Dios se comporta en sus obras al modo como el león se comporta en las suyas, ¿no? Si el león es fiero en sus obras y por lo tanto ¿no? ¿No? Bueno, vamos, tiene firmeza, etcétera, etcétera. Bueno, de la misma manera, Dios se comporta en sus obras al modo como el león en las suyas. Pero no estamos queriendo decir que Dios literalmente sea un león. En Dios preexiste la actualidad y la perfección de lo que significa ser un león, porque Dios es el creador de todas las cosas y entre otras cosas del león. Y por lo tanto, no puede no preexistir la actualidad del león en Dios, pero preexiste de otra manera, eminentemente. Es decir, en Dios no, no, es que tenga leones dentro de sí, ¿no? Dios es acto puro de ser y el acto puro de ser contiene virtualmente la perfección de todo lo que puede crear, entre las otras cosas el león, ¿no? Pero le atribuimos a Dios ser león o ser roca en sentido metafórico. Bueno, la ira, para Santo Tomás, se atribuye a Dios en este sentido porque la ira es un acto del apetito irascible, o sea, ¿no? Entonces, los actos del apetito irascible se realizan con inmutación corporal, ¿no? Cuando uno se enoja se pone rojo, se le hinchan las venas y cosas por el estilo. Entonces, el apetito irascible tiene una sede corpórea, ¿no? Es decir, y se realiza, los actos del apetito irascible no se pueden realizar sin esa inmutación corporal. Y por lo tanto, la ira no se puede atribuir a Dios en sentido propio, sino en sentido metafórico. Y Santo Tomás en esto dice, bueno, pues ahí cuando la Escritura habla de la ira de Dios, hay que entenderlo en sentido metafórico. ¿Y a No, Cristo cómo sería? ¿También? vamos por partes. Entonces, distinto es el caso de el amor y la misericordia, porque el amor es un acto de la voluntad, ¿no? Es un acto del apetito intelectual, de la voluntad, ¿no? Por supuesto que uno puede tener, en el hombre, el amor se realiza en las criaturas corpóreas. El amor es un acto de la voluntad, pero también después viene acompañado con inmutación física, porque, eh, bueno, pues uno se enamora y entonces se pone colorado, qué sé yo, cosas por el estilo. Eh, entonces, pero propiamente el amor es acto de la voluntad. ¿Mm? Y esto es la cuestión 20. Y entonces en ese sentido se puede atribuir a Dios el sentido propio. ¿Mm? De estas cosas sabe más mi hermano que yo, porque él se ha dedicado al tema, por ejemplo, él tiene cosas escritas muy buenas sobre el tema de la afectividad espiritual, ¿no? En Santo Tomás. Para Santo Tomás, el afecto no es cosa puramente sensible, hay afecto espiritual, ¿no? Y el amor es un afecto espiritual. Y entonces, en ese sentido, se puede atribuir a Dios en sentido propio, y el caso de la misericordia es mixto, porque lo que explica Santo Tomás en la cuestión 21 es que la misericordia tiene dos aspectos, ¿no? Eh, y según uno de esos dos aspectos se puede atribuir a Dios y según el otro no, más que metafóricamente, ¿no? Entonces dice Santo Tomás que la misericordia eh, implica afecto y efecto, ¿no?
Y a Dios no se puede atribuir la misericordia según el afecto, porque eso implicaría una imperfección, pero sí según el efecto, ¿no? ¿Cuáles son estos dos aspectos? Dice, bueno, misericordia tiene cuando tiene el corazón mísero, ¿no? Y tiene el corazón mísero porque se compadece del sufrimiento ajeno y sufre con el sufrimiento del otro, ¿no? Entonces, yo veo que otro sufre y yo sufro porque el otro sufre, pero además después, como veo que sufre, intento remediar ese sufrimiento, por eso soy misericordioso. ¿Mm? Entonces Santo Tomás dice, lo primero no puede darse en Dios, es decir, Dios no puede sufrir porque otro sufra, pero sí que Dios puede hacer lo segundo, es decir, intentar remediar o hacer lo posible por remediar el sufrimiento ajeno. Entonces dice, Dios es misericordioso no por el afecto, sino por el efecto, ¿no? No según el afecto, sino según el efecto. Bueno, muy bien, entonces ahí tenemos estas tres cosas. Ahora, todo esto que acabo de decir se refiere a la naturaleza divina o a la esencia divina, a Dios en tanto que Dios, por decirlo de alguna manera. De Dios en tanto que Dios no podemos predicar la ira en sentido propio, sino metafórico. De Dios en tanto que Dios no podemos predicar, podemos predicar el amor en sentido propio. Eh, pero entre paréntesis, no dije qué significa. En sentido propio, significa que aunque el modo de significar sea imperfecto, la realidad significada por el nombre se puede atribuir a Dios en sentido propio, ¿no? Esto lo explica en la cuestión 13 de Santo Tomás, ¿no? Es decir, que hay algunos nombres que de suyo solo significan perfección, aunque el modo en que nosotros utilizamos los significamos sea imperfecto, porque claro, nuestro concepto del amor o de la bondad o de lo que sea está tomado de las criaturas y por lo tanto nuestro concepto es imperfecto. Nosotros entendemos la bondad como una cualidad del alma o cosas por el estilo, o el amor como un accidente o cosas por el estilo. Entonces ese modo imperfecto hay que removerlo, ese modo de significar imperfecto hay que removerlo para atribuir ese nombre a Dios, pero la realidad significada por el nombre de suyo no implica esa limitación. Y por lo tanto se puede atribuir a Dios en sentido principal, porque el amor está más perfectamente en Dios que en nosotros, y la bondad está más perfectamente en Dios que en nosotros, y la sabiduría está más perfectamente en Dios que en nosotros. Por lo tanto, todos estos nombres, bondad, sabiduría, etcétera, poder, se pueden atribuir en sentido propio a Dios, removiendo lo que hay de imperfección en nuestros conceptos, ¿no? Bueno, perdón, entonces todo esto que dije es referido a Dios en tanto que Dios, por así decir. Ahora, cuando entramos en el tema teológico de la encarnación, ahí hay que hacer otro tipo de consideraciones, porque en la encarnación la persona divina se une a una naturaleza humana, ¿no? Y la naturaleza humana tiene todo lo que tiene una naturaleza humana, es decir, la naturaleza humana de Cristo tiene pasiones, y tiene inmutación, tiene cuerpo, por lo tanto tiene una inmutación corporal por esas pasiones y cosas por el estilo, ¿no? Entonces Jesús tiene ira y le tira las mesas a los cambistas en el templo, ¿no? Y sufre y se pone triste y ese tipo de cosas, porque tienen una naturaleza humana y la naturaleza humana completa y real, y por lo tanto es en la naturaleza humana que tienen sede esas pasiones, ¿no? El sujeto al que se atribuyen esas pasiones es la persona divina, ¿está bien? Entonces, la persona divina del verbo sufre, se irrita y ese tipo de cosas. Podemos atribuir al sujeto todo lo que podemos atribuir a la naturaleza, ¿está bien? Entonces ahí se puede producir lo que se llama en teología la comunicación de idiomas, porque hay un mismo supuesto, ¿no? Una misma persona, un mismo supuesto, que tiene dos naturalezas, y lo que atribuimos a cada una de las naturalezas lo podemos atribuir al sujeto o al supuesto, ¿no? Todo lo que, digamos, la persona divina del verbo es Dios, por lo tanto, todo lo que se puede decir de Dios se puede decir de la persona divina. Y la persona divina es hombre, por lo tanto, todo lo que se puede decir de la naturaleza humana se puede decir de la persona divina. Por eso podemos decir, también por la comunicación de idiomas,
atribuir a una naturaleza lo que corresponde a la otra. Y entonces decimos, Dios murió, Dios sufrió, Dios se irritó, porque la persona del verbo en su naturaleza humana tuvo todas esas cosas. ¿Se ve? Bueno, en fin, no sé si con esto respondo más o menos a No, la yo pregunta. creo que sí, igual ya nos está perfecto, y igual ya nos hemos pasado un poquito de la hora, así que no queremos Vale. quitarle más tiempo a usted. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido y bueno, y nada, ojalá en algún momento se repita si es que usted se anima. Sí, bueno, yo encantado, agradezco de la invitación y bueno, sí, más adelante, organizado con tiempo y así, encantado de volver a participar, ¿eh? Ah, Es- perdón, cierto, siempre preguntamos esto y siempre me olvido. Antes de cerrar, así brevemente, recomendaciones de lectura. Sobre este tema de Así es. la simplicidad divina, es una buena pregunta. A ver, sobre la simplicidad divina en Santo Tomás mismo, yo creo que el mejor estudio o el más completo que se ha hecho lo ha hecho un amigo mío que es el fraile Juan José Herrera, ¿eh? Que hizo su tesis justamente doctoral con el padre Boninó Mm, sobre la doctrina de la simplicidad divina en Santo Tomás, analizando todas las obras de Santo Tomás. Es una obra bastante monumental, ¿no? Entonces es un libro gordo, grande, y ahí está todo lo que se refiere a la doctrina de la simplicidad divina en Santo Tomás, ¿no? Luego, es verdad que en los últimos años ha habido muchas discusiones sobre este tema de la simplicidad divina en el ámbito de la teología filosófica analítica, y entonces se ha escrito muchísimo, muchísimo, pero no ya quizá tanto de análisis y comentario del propio Santo Tomás, sino muchas cosas de defensa de la posición de Santo Tomás respecto de muchas objeciones que se han presentado y demás. Yo mismo tengo un artículo sobre esto publicado en la revista Espíritu, digo por cosas que haya en castellano, pero bueno, también hay en inglés, ¿no? Cosas de Leonard Stamp sobre este tema, de Matthews Grant, de Mark Spencer, ¿no? Son autores que han trabajado este tema muy bien, aunque yo no siempre estoy de acuerdo con lo que defienden, pero bueno, es siempre interesante leer todos estos autores, ¿no? perfecto. Entonces, bueno, pero el libro de Juan José Herrera, yo creo que es lo más completo que se ha escrito sobre la doctrina de la simplicidad divina en Santo Tomás en los últimos años, al menos. Bueno, muchísimas gracias entonces nuevamente y nada, Sí. nos despedimos ahora y Bueno, hasta pronto muchas gracias a usted. y